Estuvimos contemplando en el anterior encuentro los pilares de la propuesta educativa de la Compañía de Jesús, que son 4. El primero es el pilar fundamental, que le da fundamento, por eso es fundamental, le da fundamento a toda la propuesta educativa de la Compañía de Jesús y por tanto a la teoría educativa que sustenta la Compañía de Jesús en su propuesta educativa y que hace válido o valida la pedagogía ignaciana. Entonces vamos a ver algunos temas alrededor de Ignacio de Loyola, que es la persona central de toda la propuesta. Y me voy a permitir presentarles algunas fechas importantes de la vida de Ignacio de Loyola. Él fue un español nacido en el norte de España, en la provincia vasca, entre Guipúzcoa y Azpeitia, un par de pueblos cercanos a la Universidad actual de Deusto, en Bilbao y en San Sebastián. Ignacio de Loyola nace de una familia noble, no de la alta nobleza, y nace en 1491. Esa es una fecha importante. Siglo XV, a finales del siglo XV, cuando empezaba toda una revolución en España y en Europa del humanismo, que se llamó, como mencionábamos ayer, el humanismo erasmiano o el humanismo renacentista. Él crece con su familia y en 1505 se vincula a la realeza a través del contador Velázquez de Cuéllar, que lo invita a tomar parte de su trabajo dentro de la realeza española. Ignacio va a estar vinculado a la realeza española desde 1505 hasta 1521. Estamos hablando de por lo menos 15 años, 16 años completos. Esto le va a dar a San Ignacio algo muy importante para su futuro. Él tuvo más de 2000 cartas escritas cuando ya era general de la Compañía de Jesús, a reyes, a reinas, a príncipes, a princesas, a duques, a duquesas, etcétera, que tenían que ver con el desarrollo apostólico de la orden fundada por él posteriormente, llamada la Compañía de Jesús. Esto es muy importante. Él aprendió a manejar todo el estilo cortesano en ese tiempo en que estuvo trabajando, tanto en Nájera, que fue la primera vez, como después, más cercano todavía, cuando el rey iba a tener prácticas de caballería. Y él era uno de los pajes, no entendido como hoy, como quien dice, el encargado de los caballos, sino el encargado de ayudar en todo lo concerniente a lo que el rey necesitara o la reina necesitaran en determinado momento. Ignacio de Loyola fue en ese sentido muy cercano a todas las actividades del rey. En ese momento era Carlos V, ¿verdad? Y lo conoció, trató con él, lo oyó conversar, vio sus intereses y desarrolló con él todas las habilidades, con él y los de su corte, todas las habilidades propias de un cortesano. Esta es otra parte de la vida de Ignacio muy importante. En 1521, él estaba defendiendo la fortaleza de Pamplona contra el ejército francés. Él animó a todos los soldados a que, a pesar de la minoría que eran los españoles, pudieran hacer frente al ejército francés. Evidentemente que perdieron la batalla y Ignacio fue herido por una bombarda, una bomba que cayó entre las dos piernas. Una pierna de él quedó supremamente dañada, perjudicada del todo. Él volvió a su casa paterna, lo llevaron allá y empieza un momento de reflexión interior que duró 8 meses, 6, 8 meses, en que fue el momento de conversión de Ignacio. Miren, de hecho, nadie se convierte de la noche a la mañana. La conversión es un proceso interior que dura un tiempo largo y es un proceso de ordenamiento de la vida. La no conversión o el estar en una vida desordenada es precisamente la falta de ordenar la vida, que es lo que San Ignacio después va a pedir en los ejercicios espirituales, como les hablaré en otro momento. Recorre un proceso de conversión que lo lleva hasta la visita a la Virgen de Monserrate
después de 10 meses de estar en su casa, y se va a Manresa, cerquita de Monserrate, donde estuvo 18 meses. San Ignacio vivió ahí la profundidad más honda de su conversión interior y de las gracias de Dios. El tiempo de Manresa. Hoy los jesuitas tenemos en Manresa una casa de ejercicios cerca de la cueva. Cerca de Manresa había unas cuevas y ahí era donde San Ignacio iba a orar 6, 7 horas diarias y a tomar nota cuidadosa de las gracias que Dios le daba. Eso fue en 1500, más o menos 1521 a 1522. San Ignacio decide ir a hacer una peregrinación a Jerusalén, luego la hace, se quiere quedar allá, los franciscanos no se lo permiten y vuelve y empieza una vida de estudios, primero en Alcalá, después en Salamanca y finalmente en París. Entre Salamanca y Alcalá y Salamanca, él fue perseguido por la Inquisición española por los ejercicios espirituales que él los daba a la gente. Y en esos ejercicios espirituales se encontraron los dominicos que estaban al frente de la Inquisición algunas dudas de que era iluminado. La iluminación en aquel tiempo se pagaba con hoguera, o sea, lo metían a uno a la hoguera y lo quemaban vivo. Esa era la Inquisición española. San Ignacio, viendo que se impedía mucho su trabajo apostólico y el trabajo con un primer grupo de compañeros, decidió irse a París y ahí estudió en la Universidad de París, que era una universidad eclesiástica, era una universidad fundada por la Iglesia. Todas las universidades eran fundadas por la Iglesia, desde 1216, la primera universidad de Bolonia, hasta hoy en día, que hay muchas universidades católicas y pontificias que son de la Iglesia. La Universidad de París era la universidad más importante del mundo entonces, y San Ignacio le dedicó todo el tiempo a ello hasta 1534, que obtuvo el grado de maestro en artes, y por eso se pudo ordenar de sacerdote y obtuvo el título en teología, evidentemente. Ignacio de Loyola en París, decíamos, se ordenó de sacerdote. Ahí encontró un grupo de compañeros con quienes hicieron, ellos todos juntos hicieron los primeros votos, que fue un primer compromiso que los va a unir después en la fundación de la Compañía de Jesús. Van a Venecia, tienen un par de tiempo, todos se educaron en París y, como les digo, en Venecia estuvieron 2 años y finalmente terminan en Roma solicitando al Papa la aprobación de una nueva orden religiosa que denominaron, Ignacio de Loyola fue el que dio el nombre, de Compañía de Jesús. Son compañeros de Jesús y eso es muy significativo. Ignacio fue elegido superior de la Compañía de Jesús en 1540, que es la fecha exacta de la fundación, y murió en 1556. Ya había la Compañía de Jesús, tenía más de 1000 miembros, se había desplegado apostólicamente por todo el mundo en muy diversos apostolados. De hecho, el carisma de San Ignacio se reflejó en toda la obra espiritual y humana de la Compañía de Jesús. Quisiera como indicarles 2 puntos importantes que son los rasgos distintivos de la persona de Ignacio y segundo, los rasgos distintivos de su espiritualidad, al menos 2 o 3 más distintivos que ustedes podrán profundizar mejor. Miren, el carisma de una persona es el fruto de su experiencia de Dios. En la medida en que una persona tiene una experiencia de Dios profunda, se marca por esa experiencia con un estilo propio que nunca es igual a otro. Eso se llama el carisma de una persona. Y hay muchos carismas en la iglesia. Está el carisma, por ejemplo, benedictino, el carisma franciscano, que son típicos de los santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, de los franciscanos, etc. Pero ese carisma fue el que se reflejó en la Compañía de Jesús y marcó definitivamente la vida de los jesuitas, ¿verdad? Y ahí es donde vienen los rasgos distintivos de ese carisma, que es lo que les quiero mencionar en este momento y que me parece importante que los tengamos en cuenta. Los rasgos distintivos de la persona de Ignacio es ciertamente una persona de mundo que fue capaz de convertirse, de volverse a Dios, de quien recibió muchísimos dones especiales. En Manresa, por ejemplo, la gracia del río Cardoner, estaba sentado junto al río y tuvo una iluminación intelectual tan profunda que él dice que fuera como si fuera otro hombre,
de todo lo nuevo que había visto y percibido. Y lo mismo en Roma, recibió unas gracias muy especiales de Dios Trino y Uno, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Ignacio de Loyola tiene una característica muy propia en su espiritualidad, que es no solo trinitaria, alrededor de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sino particularmente del conocimiento, del amor y del seguimiento a Jesucristo. Y Jesucristo percibido como pobre y humilde, ¿verdad? Que son rasgos que marcaron la compañía de Jesús y que la siguen marcando en el seguimiento al servicio de Dios, ¿verdad? Otro rasgo importante de San Ignacio como persona es el discernimiento espiritual, que después aparece en sus rasgos espirituales de manera tan profunda. El discernimiento espiritual es el poder reflexionar delante de Dios aquellos aspectos tanto positivos como negativos para tomar una decisión acertada. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en último término? Y eso es lo que San Ignacio busca con el discernimiento espiritual. Fue un líder alrededor de todos sus primeros compañeros y después de general de la compañía, que lo eligieron por unanimidad los 9 compañeros de él, lo eligieron para general de la compañía, fue un líder. Y de ahí brota el liderazgo ignaciano, que tiene rasgos de heroísmo, rasgos de autoconocimiento, el conocimiento personal, de una profunda disciplina interior, buscando siempre la excelencia, ¿verdad? Como un rasgo distintivo de la presencia de la compañía de Jesús hoy, de nosotros jesuitas que seguimos los pasos de Ignacio, procuramos siempre la excelencia, que es la mayor gloria de Dios. ¿Qué se puede hacer para la mayor gloria de Dios? Esos rasgos de la persona de Ignacio se comunicaron a toda la compañía de Jesús y los vivimos más o menos según la flexibilidad que obviamente el carácter de lo humano va definiendo, ¿verdad? Hay un rasgo muy importante en Ignacio de Loyola que es fruto de su experiencia y quisiera concluir con ello porque me parece que marca definitivamente nuestra espiritualidad. Ignacio de Loyola vivió la experiencia de Dios muy a fondo, como les contaba, desde el río Cardoner y en sus horas de oración. Fue un hombre de oración, un hombre entregado a Dios, un ejemplo, un padre y maestro de todos nosotros jesuitas. Pues esa espiritualidad lo llevó a él a ver a Dios en todas las cosas y nos invita a nosotros jesuitas a ser, como él lo fue, contemplativos en la acción, que es una actitud de unión con Dios tan profunda que lo lleva a uno a tener una mirada nueva alrededor de todas las cosas que lo rodean. Eso sería contemplativo en la acción. O sea, la acción se vuelve un acto de contemplación, de adoración, de servicio, de entrega a los demás. Estos son rasgos muy importantes que vamos a ver, se perfilan en lo que llamamos la visión ignaciana. Y la visión ignaciana, lo indicábamos ayer, es la manera de ver a Dios, al mundo, a la vida, a la sociedad, a las cosas. Eso es lo que se llama la perspectiva ignaciana, la visión ignaciana, y otros cuando estudian más despacio la pedagogía ignaciana, lo llaman la epistemología ignaciana, que es la manera como uno se acerca a la realidad, la percibe, la comprende, la asimila y la transforma o no, porque puede continuarla en un desarrollo como el que tiene, o simplemente se decide a transformarla de modo radical. Eso es lo que llamamos la visión ignaciana, que brota del carisma ignaciano, de su persona, los rasgos de su personalidad y los rasgos de su espiritualidad. Este es como el primer punto del primer pilar de nuestra propuesta educativa.